Hola, soy Tomás. El día del velorio de mi madre, mientras yo intentaba sostener los pedazos de mi alma rota, mi suegra, Eva, llegó en su Mercedes nuevo, arrastró 2 maletas hasta el centro de la sala y anunció frente a todos: «Ahora que tu mamita se fue, yo mando aquí». El luto se convirtió en humillación en un instante. El dolor de perder a mi madre fue profanado por la avaricia más descarada que he visto en mi vida. ¿Alguna vez te has sentido tan traicionado en tu propio hogar, en tu momento de mayor vulnerabilidad? Antes de contarte lo que pasó cuando empezó a planear la remodelación frente al féretro de mi mamá, déjame un comentario diciendo desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que mi madre me dejó preparado para este preciso momento. La casa se sentía inmensa y hueca. Era una hermosa residencia en Coral Gables, un lugar que mi madre había llenado de vida, de risas y del aroma de sus plantas. Ahora, cada rincón era un eco de su ausencia. Llevaba horas recibiendo condolencias, apretones de manos y abrazos que se sentían distantes, como si estuviera viendo mi propia vida a través de un cristal empañado. El dolor por su larga enfermedad se había transformado en un vacío sordo, una quietud que solo se rompía por los murmullos respetuosos de los amigos y familiares que habían venido a despedirla. Yo, con solo 26 años, me sentía como un niño perdido en su propio hogar, anclado únicamente por el peso de un recuerdo que aún no me atrevía a enfrentar del todo. El sonido del motor de un auto de lujo rompió la atmósfera solemne. Todos giraron la cabeza hacia la entrada. Era Eva, mi suegra, saliendo de un Mercedes que nunca le había visto. No entró con la discreción que la ocasión exigía, sino con la seguridad de quien llega a tomar posesión de un territorio conquistado. Llevaba un vestido demasiado vistoso para un velorio, y detrás de ella un chofer bajaba 2 maletas grandes y costosas. Mi esposa, Mónica, se tensó a mi lado. Yo sentí un nudo helado en el estómago. Sabía que Eva era materialista y dominante, que siempre había mirado nuestra casa con codicia, pero nunca imaginé que su falta de respeto pudiera alcanzar tal magnitud. Su presencia no era de apoyo, era una declaración de intenciones. Fue entonces cuando pronunció esas palabras que resonaron en la sala como un disparo. «Ahora que tu mamita se fue, yo mando aquí», lo dijo en voz alta, sin una pizca de vergüenza, como si fuera un anuncio corporativo. El silencio que siguió fue denso, pesado. Vi las miradas de incredulidad en los rostros de nuestros invitados, la pena ajena mezclada con indignación. Me sentí desnudo, expuesto en mi dolor y humillado de la forma más pública y cruel posible. Era como si hubiera abierto la herida de mi duelo para echarle sal. Mi madre, la mujer que me dio todo, aún estaba de cuerpo presente en esa sala, y su memoria ya estaba siendo pisoteada por las suelas de los carísimos zapatos de mi suegra. Mónica, mi esposa, reaccionó como siempre lo hacía, tratando de apaciguar, de mantener una paz que no existía. Se acercó a su madre y le susurró con urgencia: «Mamá, por favor, no es el momento. La gente está aquí». Pero su voz carecía de firmeza. Era una súplica, no una orden. Eva la apartó con un gesto displicente, como si fuera una molestia menor. En ese instante, la soledad me golpeó con la fuerza de un huracán. Comprendí que estaba solo en esto. Mónica,
Atrapada entre la lealtad a su esposo en duelo y la obediencia a su madre dominante, había elegido, una vez más, el camino de la no confrontación, dejándome a la intemperie, sin defensa alguna frente al ataque más descarado que había sufrido en mi vida. Mientras el caos emocional se desataba a mi alrededor, mi mente, en un extraño acto de autoprotección, se desconectó del presente y viajó a la semana anterior. Recordé la habitación de mi madre, el olor a medicinas y a la lavanda que tanto le gustaba, su mano, frágil y delgada, apretando la mía. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras fueron claras, urgentes. No fueron un te amo final, sino una instrucción precisa, un último acto de protección. Tomás, me dijo, pase lo que pase, busca la caja de madera en mi escritorio, la vieja, la que te regaló el abuelo. Solo ábrela cuando sientas que ya no puedes más, cuando creas que todo está perdido. En ese momento no entendí, pero ahora, viendo a Eva medir la sala con la mirada, todo empezaba a cobrar un sentido aterrador y a la vez extrañamente reconfortante. Eva, ignorando por completo la tensión que había creado, comenzó su inspección. Caminaba por la sala, tocando los muebles con desdén. Este sofá viejo se va, sentenció, señalando el sillón donde mi madre leía cada tarde. Y esas cortinas, qué mal gusto. Aquí pondremos unos ventanales de piso a techo para que entre más luz. Hablaba con Mónica, pero sus palabras eran para mí, para todos. Estaba marcando su territorio, borrando la existencia de mi madre de las paredes que la vieron vivir y morir. Las dos maletas que había traído no eran un descuido, eran un símbolo. Había venido para quedarse, para transformar el santuario de mis recuerdos en su nuevo proyecto de decoración. La profanación era total y absoluta. El shock inicial, que me había paralizado, comenzó a disiparse, reemplazado por una calma gélida, una claridad que cortaba a través del dolor. Esto no era nuevo. Recordé las innumerables bromas de Eva durante las cenas familiares. «¿Cuándo nos vas a heredar esta casita, eh?», decía riendo, mientras Mónica sonreía incómoda. Siempre lo tomé como una muestra de su pésimo gusto, de su obsesión por el dinero. Nunca creí que su codicia fuera tan literal, tan inmediata y tan cruel. Pero mi madre sí lo sabía. Mi madre la había visto venir. La instrucción sobre la caja de madera ya no era un misterio. Era un salvavidas, un plan de contingencia diseñado por la mujer que me conocía mejor que nadie y que, incluso desde el más allá, seguía cuidándome. Observé la escena como si fuera un espectador. Eva gesticulaba, planeando en voz alta la demolición de una pared. Mónica la seguía, intentando inútilmente razonar con ella en susurros. Nuestros amigos y familiares estaban petrificados, atrapados entre el deseo de intervenir y el respeto por mi duelo. Pero yo ya no sentía la necesidad de gritar ni de pelear. La rabia había dado paso a una resolución silenciosa. La batalla no se libraría con insultos ni reproches. Se libraría con las herramientas que mi madre, en su infinita sabiduría, me había dejado. Una profunda sensación de paz se instaló en mi pecho. El plan estaba en marcha. Solo tenía que esperar el momento perfecto para ejecutar su última voluntad. El murmullo de los invitados se había convertido en un zumbido incómodo, una banda sonora para la profanación que estaba presenciando. Eva, ajena a todo,
Ya había sacado una cinta métrica de su bolso de diseñador. La vi arrodillarse, con una agilidad que desmentía su edad, para medir el espacio donde mi madre tenía su pequeño jardín interior de orquídeas. Aquí cabe perfecto un bar de mármol, le dijo a Mónica, quien asentía con la cabeza, con una expresión vacía en el rostro. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de mi madre, cada gesto una palada de tierra sobre mis recuerdos. Yo seguía inmóvil, no por debilidad, sino porque la imagen de la caja de madera en el escritorio de mi madre se hacía cada vez más nítida en mi mente. Era un ancla en medio de la tormenta, una promesa silenciosa de justicia. La humillación se hizo más profunda cuando Eva se dirigió a uno de los viejos amigos de mi madre, un hombre que me había visto crecer. Señor Ramírez, usted que es de bienes raíces, ¿cuánto cree que vale esta propiedad ahora? Con unas cuantas remodelaciones, podríamos duplicar su valor en menos de un año. El señor Ramírez la miró con una mezcla de asco y pena. Vi en sus ojos el reflejo de mi propia vergüenza. Él no respondió, simplemente bajó la cabeza y se alejó, dejándome aún más expuesto. Eva no buscaba una tasación, buscaba validar su conquista, anunciar públicamente que el valor sentimental de ese hogar había expirado junto con mi madre y que ahora solo importaba su valor de mercado. Estaba liquidando mi pasado frente a mis ojos, convirtiendo el amor en un activo financiero. Fue en ese momento que Mónica se acercó a mí, no para defenderme, no para pedirle a su madre que se detuviera, sino para actuar como su embajadora. Tomás, mi amor, sé que es difícil, comenzó con una voz suave y ensayada, pero mamá solo está tratando de ser práctica. Piensa en el futuro. Esta casa es muy grande para nosotros dos y mantenerla cuesta una fortuna. Sus palabras me atravesaron como fragmentos de hielo. ¿El futuro? Mi madre llevaba menos de 24 horas muerta. Su cuerpo aún yacía a unos metros de nosotros. No había futuro en mi mente, solo un presente desgarrador que mi esposa y mi suegra se empeñaban en pisotear. La decepción fue tan amarga que me quemó la garganta, dejándome sin palabras. La dinámica de poder en la sala era clara y brutal. Eva era la generala, Mónica su teniente leal, y yo era el territorio ocupado, el prisionero de guerra en su propia casa. Los invitados eran los civiles atrapados en el fuego cruzado, incómodos, impotentes. Varios de ellos comenzaron a despedirse discretamente, ofreciéndome condolencias con la mirada, como si se disculparan por no poder hacer nada. Cada partida aumentaba mi sensación de aislamiento. Pronto, solo quedaríamos nosotros tres y el eco de su avaricia rebotando en las paredes. Me sentí como un niño de nuevo, pero no el niño que mi madre había criado con amor, sino un huérfano indefenso a merced de dos depredadoras. Entonces, la audacia de Eva alcanzó un nuevo nivel. Se detuvo frente a la biblioteca de caoba que mi abuelo había construido con sus propias manos, un mueble que era el corazón de la casa. Pasó un dedo por el lomo de un libro antiguo, uno de los favoritos de mi madre. Toda esta madera oscura es tan deprimente, declaró en voz alta. Vamos a pintarlo todo de blanco, o mejor aún, lo tiramos y ponemos estanterías flotantes, mucho más moderno. La idea de que sus manos profanaran el trabajo de mi abuelo, el legado de mi familia, fue la gota que derramó el vaso.
La calma glacial que me había sostenido comenzó a resquebrajarse, y por debajo una furia fría y controlada empezó a emerger. Mi mente volvió a la habitación de hospital. Recordé la urgencia en la voz de mi madre cuando me habló de la caja. No confíes en nadie, Tomás, ni siquiera en Mónica si su madre está cerca. Ella es débil y Eva es Eva. Esas palabras, que en su momento me parecieron duras, ahora resonaban con una verdad profética. Mi madre no solo había anticipado la codicia de Eva, sino también la pasividad de Mónica. Me había advertido, me había preparado. No me había dejado solo. El plan que me confió no era solo para proteger una propiedad, era para proteger mi alma, para darme las herramientas para defenderme cuando ella ya no estuviera para hacerlo. La caja de madera no era un simple contenedor, era su última armadura para mí. El señor Méndez, nuestro vecino de toda la vida, un hombre de carácter fuerte que siempre respetó a mi madre, se acercó a Eva. Su voz, aunque baja, era firme. Eva, con todo respeto, esto es un velorio. Lo que estás haciendo es una falta de respeto monumental. Deberías avergonzarte. Por un instante, un destello de esperanza me recorrió. Alguien más lo veía, alguien más estaba dispuesto a decirlo. Pero Eva ni siquiera parpadeó. Se giró hacia él con una sonrisa condescendiente. ¿Y usted? ¿Quién es para decirme cómo debo apoyar a mi familia? Estoy asegurando el futuro de mi hija. Alguien tiene que pensar con la cabeza fría cuando otros están ahogados en sentimentalismos. Lo desarmó con su crueldad, tildando el duelo y el respeto de simples sentimentalismos. La reacción de Mónica fue la traición final. En lugar de apoyar al señor Méndez, tomó a su madre del brazo y dijo, «Mamá, no le hagas caso. Él no entiende». Luego miró al vecino con reproche, como si él fuera el que estaba fuera de lugar. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió definitivamente. El amor que sentía por mi esposa se evaporó, reemplazado por una claridad dolorosa. Vi que no estaba atrapada entre dos lealtades. Había elegido su bando hacía mucho tiempo. Mi matrimonio no era un refugio. Era una jaula donde yo era el único que no veía los barrotes. La soledad que sentí fue absoluta, pero también liberadora. Ya no tenía nada que perder. Dejé de verlos. Dejé de escuchar. El ruido de la sala se desvaneció y solo quedó un pensamiento claro y resonante en mi cabeza. La caja. El momento había llegado. Ya no podía más, tal como mi madre había predicho. Había tocado fondo, el punto exacto en el que ella sabía que necesitaría su ayuda. El dolor de la pérdida, la humillación pública, la traición de mi esposa, todo se había alineado para llevarme a este punto. No era un acto de venganza lo que iba a hacer, sino un acto de supervivencia, de autorrespeto. Era hora de cumplir la última voluntad de mi madre, no solo por ella, sino por mí. Me puse de pie lentamente. El movimiento fue tan deliberado que captó la atención de Eva y Mónica. Dejaron de hablar y me miraron, esperando quizás una explosión de ira, un arrebato de dolor. Pero mi rostro estaba sereno. Sentía una paz extraña, la calma que precede a una acción inevitable y justa. «Necesito un momento a solas», dije, con una voz que no reconocí como la mía. Era firme, sin rastro de la fragilidad que había sentido minutos antes. No esperé una respuesta.
Les di la espalda y comencé a caminar hacia el pasillo que conducía al estudio de mi madre, donde el escritorio, la silla y la vieja caja de madera me esperaban. Mientras caminaba, sentía sus miradas clavadas en mi espalda. Podía casi oír los engranajes en la mente de Eva, calculando, especulando. Quizás pensó que iba a derrumbarme, a buscar un álbum de fotos para llorar en un rincón. Pero yo no caminaba hacia el pasado, caminaba hacia mi futuro. Cada paso era más firme que el anterior. El peso en mis hombros comenzó a aligerarse. Ya no era una víctima, era el hijo de mi madre, a punto de ejecutar su plan maestro. Al llegar a la puerta del estudio, me detuve un segundo y escuché a Eva susurrarle a Mónica. Déjalo, pobrecito, necesita desahogarse. Mientras tanto, ayúdame a medir para las nuevas cortinas. Esa fue la última palabra que necesité escuchar. Giré el pomo y entré en la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. El estudio de mi madre era un santuario de silencio en medio del caos. El aire todavía olía a ella, una mezcla de sus libros viejos y el perfume de lavanda que usaba para perfumar los cajones. Era un contraste tan marcado con la atmósfera viciada y codiciosa de la sala que sentí como si hubiera cruzado a otra dimensión. Sobre su escritorio de roble, justo al lado de una pila de sus novelas favoritas, estaba la caja. Era exactamente como la recordaba de mi infancia, de madera oscura, con intrincados tallados de hojas y enredaderas que mi abuelo había hecho a mano. Se sentía como un objeto de otro tiempo, un cofre del tesoro lleno de secretos. Recordé sus palabras. Ábrela solo cuando sientas que ya no puedes más. Ese momento había llegado. Había tocado el fondo del pozo, y esa caja era la única cuerda que me quedaba. Me acerqué al escritorio con una reverencia que no sabía que sentía. Mis manos temblaban un poco al tocar la superficie pulida y fría de la madera. No había cerradura, ni pestillo. Solo una tapa que encajaba perfectamente. Durante un segundo dudé. ¿Qué encontraría dentro? ¿Cartas de amor de mi padre? ¿Fotos de cuando era un niño? ¿Un diario? Parte de mí temía que fuera algo puramente sentimental, algo que solo aumentaría mi dolor sin darme una solución. Pero la urgencia en la voz de mi madre esa última semana me decía lo contrario. Esto no era un recuerdo, era un arma. Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de su última voluntad en mis hombros, y con un movimiento lento y deliberado, levanté la tapa. El interior me sorprendió. No había nada sentimental a primera vista. En lugar de recuerdos nostálgicos, la caja estaba llena de documentos legales, perfectamente organizados en carpetas delgadas. Sobresalían los sellos notariales y las firmas en tinta azul. Era un archivo de negocios, no un cofre de recuerdos. En la parte superior descansaba un sobre blanco, sellado, con mi nombre, Tomás, escrito con la caligrafía elegante y ligeramente inclinada de mi madre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. Podía sentir el poder que emanaba de esos papeles. Eran la respuesta, la solución que ella había diseñado meticulosamente. Todo el ruido del mundo exterior se desvaneció. Solo existíamos ese sobre y yo, en el silencio sagrado de su estudio. Deslicé mi dedo bajo la solapa del sobre y saqué una sola hoja de papel doblada. La caligrafía era la misma, pero las palabras eran directas, sin adornos. Mi querido hijo, comenzaba.
Si estás leyendo esto, es porque Eva ha hecho exactamente lo que temía. Sé que Mónica es débil ante ella y no podía irme de este mundo dejándote a merced de su avaricia. Te amo demasiado para eso. Continuó explicando el contenido de la caja. Debajo de la carta estaban dos documentos cruciales. Una escritura de propiedad que transfería la titularidad de la casa exclusivamente a mi nombre, firmada y registrada un mes atrás. Y debajo de eso, un contrato de venta, ya firmado por mí y por el comprador, nuestro viejo amigo, el señor Ramírez, que se haría efectivo automáticamente un día después de su fallecimiento. Úsalo para comprar tu paz, mi amor, concluía la carta. Tu tranquilidad vale más que cualquier pared o recuerdo. Justo cuando terminaba de leer, el pomo de la puerta giró. La puerta estaba cerrada con llave. Tomás, ¿estás bien? Escuché la voz de Mónica, teñida de una falsa preocupación. Mamá está preocupada por ti. No respondí. Me quedé inmóvil, con la carta en la mano. Entonces oí la voz de Eva, impaciente y áspera, desde el pasillo. ¿Qué tanto hace ahí encerrado? Sácalo de ahí. Hay que hablar de los arreglos de una vez por todas. La palabra arreglos me golpeó con la fuerza de una bofetada. No se refería al funeral, se refería a los arreglos de su nueva vida, de su nuevo patrimonio. La conversación que escuché a través de la puerta fue la confirmación final que necesitaba. La duda se evaporó, reemplazada por una certeza helada. Mi madre tenía razón en todo. Con manos firmes, doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi pantalón. Luego, saqué los dos documentos que me había dejado mi madre, la escritura a mi nombre y el contrato de venta. Los sentí sólidos y pesados en mis manos, no como simples hojas de papel, sino como un escudo y una espada. Eran la prueba irrefutable del amor previsor de una madre que conocía el corazón humano, sus debilidades y su oscuridad. Me había legado no solo una casa, sino la herramienta para liberarme de una prisión que ni siquiera sabía que estaba construyéndose a mi alrededor. Me puse los documentos en el bolsillo interior de mi saco. Estaba listo. La calma que sentía no era de resignación, sino de poder. Un poder silencioso y definitivo. Volví a escuchar sus voces en el pasillo, esta vez en un susurro conspirador que se filtraba bajo la puerta. Mónica sonaba más débil, casi suplicante. Mamá, por favor, dale un minuto. Está destrozado. La respuesta de Eva fue un veneno puro, destilado en un susurro. Es ahora o nunca, Mónica. Si lo dejamos que se hunda en su sentimentalismo, se aferrará a esta casa como un náufrago a una tabla. Tu futuro está en juego aquí, no el suyo. Piensa con la cabeza. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. No había amor en sus acciones, solo una estrategia fría y calculada. Estaban tratando de capitalizar mi dolor, de convertir mi tragedia en su oportunidad financiera. Y mi esposa era su cómplice. Giré la llave y abrí la puerta de golpe. Se quedaron paralizadas, sorprendidas en medio de su conspiración. La expresión de Mónica pasó de la molestia a una máscara de preocupación instantánea. Tomás, mi amor, nos tenías preocupadas, dijo, extendiendo una mano para tocarme. Di un paso atrás, un movimiento pequeño pero inequívoco que la detuvo en seco.
Mis ojos no se detuvieron en ella. Pasaron por encima de su hombro y se fijaron directamente en Eva. La miré sin parpadear, sin ira, sin dolor, solo con una claridad absoluta que pareció descolocarla por un segundo. El equilibrio de poder en ese pasillo había cambiado para siempre, aunque ella todavía no fuera consciente de ello. Eva, como siempre, fue la primera en recuperarse, cubriendo su sorpresa con una capa de arrogancia autoritaria. Bueno, ya era hora, dijo, cruzando los brazos. Tomás, Mónica y yo hemos estado hablando y hemos tomado una decisión. Lo más inteligente es vender esta casa. El mercado en Coral Gables está en su punto más alto. Yo me encargo de todo. No tienes que mover un dedo. Tengo los contactos. Conseguiremos el mejor precio. Hablaba con la certeza de una directora ejecutiva cerrando un trato, asumiendo mi consentimiento como un hecho. Estaba tan ciega por su codicia que no podía ver el precipicio hacia el que caminaba con tanto entusiasmo. No le respondí. No gasté ni una sola palabra en su monólogo. Simplemente me di la vuelta y caminé de regreso hacia la sala principal, dejándolas en el pasillo. Sentí sus pasos apresurados siguiéndome, confundidas por mi silencio. Los pocos invitados que quedaban, incluyendo al señor Ramírez y al señor Méndez, me miraron con expectación. El aire estaba cargado de una tensión insoportable. Me detuve en el centro de la habitación, a pocos metros del féretro de mi madre, y me giré para enfrentarlas. El escenario estaba listo, la audiencia, aunque pequeña, era la necesaria. Dejé que el silencio se extendiera, que se hiciera pesado, obligándolas a mirarme, a esperar. Estaba a punto de ejecutar la última voluntad de mi madre, y lo haría con las únicas palabras que ellas entenderían. Me quedé allí, en el centro de la sala, con el peso de la última voluntad de mi madre en mis bolsillos y el frío de la traición en mi corazón. El silencio era un lienzo en blanco donde Eva y Mónica pintaban sus propias conclusiones. Eva me miraba con una mezcla de impaciencia y superioridad, como si mi dolor fuera un inconveniente logístico en sus planes. Mónica, por su parte, tenía una expresión de ansiedad, pero no era por mí. Era el miedo a la escena, la incomodidad de que nuestro drama familiar se ventilara frente a los pocos que aún no se habían ido. No veía a un esposo destrozado, sino un problema social que necesitaba ser contenido. La mujer con la que había compartido mi vida me veía como una bomba de tiempo a punto de arruinar su compostura. Eva, incapaz de soportar un vacío de poder por más de un minuto, rompió el silencio. Su voz adoptó un tono falsamente maternal, un veneno cubierto de azúcar que era aún más insultante que su descaro inicial. Tomás, mi vida, sé que estás abrumado. Es normal, pero por eso estoy yo aquí, para pensar con claridad por ti. Vender esta casa no es una pérdida, es una oportunidad. Imagina un nuevo comienzo para ti y Mónica, lejos de todos estos recuerdos tristes. Un apartamento moderno en Brickell, sin tener que preocuparte por el mantenimiento de un jardín o el impuesto a la propiedad. Lo hago por ustedes, por su futuro. Cada palabra era una manipulación, un intento de disfrazar su codicia de generosidad, de hacerme sentir ingrato si me oponía. No la miré. Mis ojos se clavaron en Mónica, buscando, por última vez, un vestigio de la mujer de la que me enamoré. Le hice una pregunta simple.
directa, cuya respuesta definiría el resto de nuestras vidas. Mónica, ¿es esto lo que tú quieres? Mi voz sonó extrañamente tranquila, desprovista de la tormenta que rugía dentro de mí. No le pregunté si estaba de acuerdo con su madre, ni si pensaba que era práctico. Le pregunté por su deseo, por su voluntad, dándole una última oportunidad de elegirme, de elegirnos. Todo en la habitación pareció detenerse, pendiente de su respuesta. Era su momento, su encrucijada. Podía construir un puente de regreso a mí o quemarlo para siempre. Ella vaciló. Vi la lucha en sus ojos, una batalla fugaz entre su conciencia y el adoctrinamiento de toda una vida. Miró a su madre, buscando aprobación, una guía. Eva le sostuvo la mirada, y aunque no dijo nada, el mensaje fue claro. Mónica tragó saliva y se volvió hacia mí, con una respuesta que no era suya. Tomás, no se trata de lo que yo quiero, se trata de ser inteligentes. Mi mamá tiene razón, es lo más sensato. No podemos dejarnos llevar por el sentimentalismo ahora. Y ahí estaba. La traición final no fue una puñalada, sino la fría y calculada abdicación de su propia voz. Había elegido, no a mí, no a nosotros. Eligió la sensatez de su madre, el plan de su madre, el futuro de su madre. En ese instante, el último hilo que me unía a ella se rompió. La tristeza se evaporó y en su lugar quedó una claridad desoladora, pero extrañamente liberadora. Ya no había nada que salvar. El hombre que había entrado en el estudio de su madre hacía unos minutos, destrozado y confundido, había muerto. El que estaba ahora en su lugar era alguien diferente, alguien forjado en el fuego de la pérdida y la traición. Mi expresión, que hasta entonces había sido de una calma dolida, se endureció. Dejé de verla. Para mí, Mónica ya no estaba en la habitación. Mi matrimonio había terminado, no con un grito, sino con el eco de una respuesta cobarde. Mi atención volvió a centrarse por completo en Eva. La miré directamente, y esta vez mi silencio no era de shock, sino de control. Dejé que mi mirada la evaluara de pies a cabeza, desde sus zapatos caros hasta su sonrisa triunfante, y por primera vez no sentí intimidación, sino lástima. Eva, dije, y mi voz cortó el aire. Hay algo fundamental que no entiendes sobre esta casa. Dejé que la frase flotara, cargada de un significado que ella no podía ni empezar a imaginar. La vi fruncir el ceño, su arrogancia dándole paso a una pizca de curiosidad irritada. Estaba acostumbrada a dominar todas las conversaciones, y mi repentina toma de control la descolocó por completo. Su reacción fue predecible. Soltó una risa corta y despectiva. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que una experta en bienes raíces como yo no entiende, Tomás? ¿El valor de los recuerdos? ¿La energía de las paredes? Por favor, el sentimentalismo es un lujo para quienes no tienen una visión de futuro. Yo entiendo de plusvalía, de metros cuadrados y de potencial de inversión. Eso es lo que importa, y es algo que tú, con la cabeza llena de nubes, jamás entenderás. Se acercó un paso más, tratando de reafirmar su dominio, su superioridad. Estaba tan segura de su victoria, tan ciega a la realidad, que caminaba alegremente hacia la trampa que mi madre le había tendido. Sin romper el contacto visual con ella, mi mirada se desvió por una fracción de segundo hacia el señor Ramírez, que observaba la escena desde un rincón con una expresión de profunda desaprobación.
Le di un leve asentimiento, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención. Él me devolvió el gesto con la misma sutileza, enderezando la espalda. Era nuestra señal, el plan de mi madre, el contrato que él había firmado como un acto de amistad y lealtad, estaba a punto de activarse. La maquinaria de la justicia silenciosa había comenzado a moverse. Eva no lo vio, pero el tablero de ajedrez había girado y ella estaba a un solo movimiento del jaque mate. Mónica, sintiendo el cambio sísmico en la atmósfera, intentó intervenir una última vez, su voz teñida de pánico. Tomás, por favor, detente. ¿Qué estás haciendo? No hagas esto aquí. Podemos hablar de todo en privado, solo nosotros. Su súplica ya no era para protegerme, sino para protegerse a sí misma del inminente desastre social que presentía. Pero sus palabras eran huecas, vacías de todo significado. La miré y por primera vez en mucho tiempo la vi con total claridad, una extraña, asustada. Se acabó el tiempo de hablar, Mónica, le dije con una finalidad que la dejó helada. Ya todo está dicho. Lentamente, con una calma que contrastaba violentamente con la tensión eléctrica en la habitación, metí la mano en el bolsillo interior de mi saco. El sonido del papel, de los documentos que mi madre me había dejado, pareció resonar en el silencio absoluto. Eva me miró con una sonrisa condescendiente, probablemente esperando que sacara una foto vieja, un último y patético intento de apelar a un sentimentalismo que ella despreciaba. Mónica me miraba con los ojos muy abiertos, el miedo a lo desconocido paralizándola. El corazón me latía con fuerza, no por nervios, sino por la certeza de lo que estaba a punto de hacer. Iba a honrar a mi madre. Iba a reclamar mi vida. Estaba listo. Saqué los papeles del bolsillo con un movimiento lento y deliberado. El sonido, un simple crujido, fue como un trueno en la quietud de la sala. Eva me miraba con una sonrisa de superioridad, como si estuviera a punto de leer un poema cursi o mostrar una foto de mi infancia para evocar lástima. Mónica, por otro lado, parecía un animal asustado, atrapado entre el cazador y un precipicio, sin saber a qué temerle más, a la furia de su madre o a la extraña calma que emanaba de mí. Sentí el peso de esos documentos en mis manos, no como papel, sino como el testamento del amor incondicional de una madre que, incluso después de muerta, había encontrado la manera de protegerme. Eran mi escudo y mi declaración de independencia. Eva soltó una risa corta, un sonido agudo y desagradable que rompió la solemnidad del momento. ¿Qué es eso, Tomás? ¿El título de propiedad? ¿Vas a intentar negociar? ¡Qué tierno! Se giró hacia Mónica con aire de suficiencia. Te lo dije, es un niño. Necesita que alguien piense por él. Luego se volvió hacia mí, su voz goteando un falso consuelo. No te preocupes, yo me encargaré de todos los trámites. No podrías haberlo vendido sin mí de todos modos. No tienes la menor idea de cómo funciona el mercado inmobiliario. Ahora, guarda esos papelitos y déjanos a los adultos manejar esto. Su arrogancia era un muro tan alto y grueso que no le permitía ver la demolición que se avecinaba. Mi voz no tembló. Salió clara y fría, una sola palabra que cortó el aire y se clavó en el centro de su monólogo triunfal. Vendido. La palabra quedó suspendida entre nosotros, simple, definitiva, irrevocable. El silencio que siguió fue absoluto.
La sonrisa de Eva se congeló en su rostro, transformándose en una mueca de confusión. Mónica abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Los pocos invitados que quedaban se quedaron inmóviles. Era como si hubiera presionado un botón de pausa en el universo. La palabra no era una sugerencia ni una posibilidad. Era un epitafio. El epitafio de sus planes, de su codicia y, sin que yo lo supiera del todo en ese momento, de mi vida anterior. Y luego, mientras todavía procesaban el impacto de la primera palabra, pronuncié la conclusión inevitable, la consecuencia directa de su avaricia. Mi mirada se mantuvo fija en Eva, pero las palabras eran para ambas. Váyanse. No fue un grito ni una orden airada. Fue una declaración de hechos, dicha con la misma tranquilidad con la que uno anuncia que está lloviendo. Les estaba informando de una nueva realidad, una en la que ellas ya no tenían cabida. La confusión en el rostro de Eva comenzó a dar paso a la incredulidad, y debajo de ella a una furia que empezaba a teñirle las mejillas de un rojo intenso. Estaba viendo cómo su imperio, construido sobre la base de mi dolor, se derrumbaba antes siquiera de haber colocado el primer ladrillo. Desdoblé el primer documento con una calma metódica. No había prisa. El tiempo ahora jugaba a mi favor. Esto, dije, sosteniéndolo para que pudieran ver el sello oficial y las firmas, es la escritura de la casa. Mi madre la transfirió a mi nombre, y solo a mi nombre, hace un mes. Legalmente, esta casa ha sido mía, y solo mía, desde mucho antes de que ella falleciera. El primer payoff de la caja de madera, el primer pilar de su plan, se reveló. Mónica dio un paso atrás, como si el papel la hubiera golpeado físicamente. Eva entrecerró los ojos, su mente calculadora buscando frenéticamente una escapatoria, una laguna legal, una forma de invalidar la verdad que tenía frente a ella. «Eso es imposible», siseó Eva, su voz perdiendo su compostura y volviéndose estridente. «Es un fraude. Tu madre no estaba en su sano juicio. La manipulaste. Esto no se va a quedar así. Te demandaré». Su reacción fue exactamente la que mi madre había previsto: negación, acusación, amenaza. Intentaba recuperar el control a través de la intimidación, su táctica de siempre. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Eran el ruido de un animal enjaulado, furioso e impotente. Yo ya no era el joven asustado que se encogía ante su ira. Era el ejecutor de una voluntad mucho más fuerte que la suya. La suya era la voluntad de la codicia, la mía, la del amor. Ignorando por completo sus gritos, desdoblé el segundo papel. «Y esto», continué con el mismo tono monótono y sereno, «es el contrato de venta. La casa fue vendida esta mañana. El nuevo propietario toma posesión mañana al mediodía. La transacción es final». La mención de una venta ya concretada fue el golpe de gracia. La demanda que Eva amenazaba con interponer era inútil. No se podía disputar la propiedad de algo que ya no me pertenecía. El plan de mi madre era una obra maestra de estrategia legal y emocional, una fortaleza inexpugnable. Había anticipado cada uno de sus movimientos, cada una de sus reacciones, y había construido una defensa para cada uno de ellos. Fue entonces cuando el señor Ramírez, nuestro viejo amigo y vecino, dio un paso al frente desde el rincón donde había estado observando en silencio.
Su presencia llenó la habitación de una autoridad tranquila y digna. Miró a Eva, no con odio, sino con una profunda decepción. «Es verdad, Eva, yo soy el comprador», dijo con voz firme. Le prometí a su madre que me aseguraría de que Tomás estuviera a salvo. El acuerdo es legal y está registrado. No hay nada que puedas hacer. La confirmación de un tercero, un testigo respetado por todos, fue el clavo final en el ataúd de sus ambiciones. Su castillo de naipes se vino abajo en un instante, llevándose consigo su dignidad y su falso poder. La mirada de Mónica iba de los papeles a mí, y luego a su madre, y de vuelta a mí. El color desapareció por completo de su rostro. En sus ojos vi el terror de la comprensión. Se dio cuenta de todo en ese instante, del plan de mi madre, de mi silencio calculado, de la profundidad de su propia traición. Entendió que no solo había perdido una casa que nunca fue suya, sino que me había perdido a mí. Se dio cuenta de que había apostado todo al caballo equivocado y que en su intento por asegurar un futuro materialista, dictado por su madre, había aniquilado su presente y borrado cualquier posibilidad de un futuro conmigo. Sus labios temblaron y un sollozo silencioso sacudió su cuerpo. La máscara de superioridad de Eva se hizo añicos, revelando la fealdad que había debajo. Su rostro, antes animado por la codicia y el triunfo, se contrajo en una mueca de pura incredulidad y odio impotente. Por primera vez en mi vida, la vi sin palabras, completamente derrotada. Su mirada se desvió hacia las dos maletas de lujo que había traído, ahora símbolos ridículos de su presunción, monumentos a su humillación pública. Esas maletas, que representaban su llegada para conquistar, ahora solo marcaban el lugar de su más grande y vergonzosa derrota. El Mercedes nuevo, que esperaba afuera, ya no era un trofeo, sino el vehículo de su huida. No sentí euforia ni un placer vengativo. Lo que sentí fue una profunda y abrumadora paz. Una liberación. Era como si una cadena que había llevado alrededor de mi cuello durante años se hubiera roto. Miré el féretro de mi madre y sentí una oleada de gratitud y amor tan intensa que casi me ahoga. Ella no me había dejado una casa, me había dejado mi libertad. Me había dado la herramienta para cortar de raíz un cáncer que amenazaba con consumirme. En el silencio que siguió a la tormenta, en medio de las ruinas de las ambiciones de mi suegra y el corazón roto de mi esposa, supe que había cumplido su última voluntad. Había comprado mi paz, tal como ella quería. Y el precio había sido todo, pero había valido la pena. La primera en moverse fue Eva. El shock en su rostro se transformó lentamente en una máscara de furia contenida. Sin decir una sola palabra más, con un movimiento brusco y lleno de una dignidad herida, se dio la vuelta y caminó hacia la entrada. Agarró las dos maletas, esas que había traído con tanta presunción, y el sonido de las rueditas sobre el piso de mármol fue el único ruido en la sala. Fue un sonido patético, el de una retirada humillante. No miró a nadie, ni siquiera a su propia hija. Salió por la puerta principal, arrastrando sus ambiciones frustradas detrás de ella, y un momento después escuchamos el motor del Mercedes encenderse y alejarse a toda velocidad. El aire en la habitación pareció limpiarse al instante, como si una presencia tóxica se hubiera disipado. La tensión se rompió, dejando solo un silencio pesado y lleno de significado.
Mónica se quedó paralizada en medio de la sala, pálida como un fantasma. Me miró, y en sus ojos vi un torbellino de pánico, arrepentimiento y una desesperación que llegaba demasiado tarde. Dio un paso vacilante hacia mí, con la mano extendida, como si aún creyera que podía tocarme, que podía deshacer lo que acababa de pasar. «Tomás», susurró, y su voz se quebró. «Por favor, podemos hablar, podemos arreglarlo». Pero yo solo negué con la cabeza, lenta y deliberadamente. No sentía odio, ni siquiera rabia, solo un vacío inmenso donde antes había amor. «No, Mónica», le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Ya no hay nada que arreglar. Se acabó». Fue la sentencia de muerte de nuestro matrimonio, pronunciada en la misma sala donde yacía el cuerpo de la mujer que había intentado advertirme. Ella entendió. El último destello de esperanza murió en sus ojos y se derrumbó en un sollozo silencioso. Sin saber qué más hacer, Mónica se dio la vuelta y salió de la casa, siguiendo el mismo camino de humillación que su madre. No llevaba maletas, pero su derrota era igual de visible. La vi a través de la ventana, esperando en la acera, probablemente llamando a un Uber, sola y abandonada en la noche. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, un suspiro colectivo pareció recorrer la habitación. El señor Ramírez se acercó y puso una mano firme en mi hombro. «Hiciste lo correcto, hijo. Tu madre estaría orgullosa». El señor Méndez asintió, con los ojos húmedos. No hubo más palabras. Los pocos amigos que quedaban me dieron un último abrazo, esta vez uno que se sintió real, lleno de un apoyo silencioso y una comprensión profunda. Se despidieron en voz baja, dejándome solo, por fin, con mi madre y con el silencio pacífico de un hogar que, aunque estaba a punto de dejar, por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente mío. Al día siguiente, la casa era un eco de sí misma. Los hombres de la mudanza trabajaron con una eficiencia respetuosa, empacando las pertenencias de una vida en cajas de cartón. Yo supervisaba en un estado de trance, decidiendo qué guardar y qué dejar ir. Cada objeto era un recuerdo, una pequeña punzada de nostalgia. Pero el dolor estaba mitigado por una creciente sensación de ligereza. Cuando el último camión se fue, caminé por las habitaciones vacías una última vez. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando las marcas en las paredes donde antes colgaban cuadros y el polvo en el suelo donde se habían erguido los muebles. No era una despedida triste, era un cierre de capítulo necesario. Entregué las llaves al señor Ramírez esa misma tarde, cerrando la puerta de mi pasado para siempre. La casa de Coral Gables ya no era mi ancla, sino el puerto del que zarpaba hacia una nueva vida. Unos días después, me reuní con el señor Ramírez en su oficina. Me entregó un cheque de gerencia por una cantidad que me hizo contener la respiración. «Tu madre negoció un precio justo, Tomás. Quería que tuvieras un comienzo limpio, sin preocupaciones financieras que te ataran», me explicó. Miré el número, pero no vi cifras. Vi opciones. Vi la oportunidad de sanar sin la presión de tener que sobrevivir. No era una fortuna para derrochar en lujos, como Eva hubiera querido. Era una herramienta, un colchón de seguridad. Era el último acto de cuidado de mi madre, asegurándose de que tuviera no solo la libertad emocional, sino también los medios prácticos para construir una vida desde cero.
lejos de las ruinas de la que acababa de dejar atrás. El dinero no era el premio, era el material para construir mis nuevos cimientos. El divorcio fue tan frío e impersonal como el final de nuestro matrimonio. Los abogados de Mónica intentaron impugnar la venta de la casa, argumentando que yo la había manipulado o que la transacción se había hecho bajo coacción emocional. Pero los documentos que mi madre había preparado eran impecables. Había actas notariales, evaluaciones psiquiátricas que certificaban su lucidez al momento de firmar y cláusulas que hacían la venta irrevocable tras su fallecimiento. El plan de mi madre había sido una fortaleza legal. La demanda de Mónica no llegó a ninguna parte y finalmente firmó los papeles sin obtener un solo centavo de la herencia que creía suya por derecho. No hubo una última conversación entre nosotros. Nuestra historia terminó en el lenguaje estéril de los documentos legales, un final apropiado para una relación que había sido destruida por el materialismo. Nunca volví a ver a Eva. Escuché a través de amigos en común que la humillación pública en el velorio había sido devastadora para su reputación. En los círculos sociales de Miami, donde la apariencia lo es todo, la historia de su comportamiento se extendió como un incendio forestal. La mujer que se enorgullecía de su estatus y sus conexiones se convirtió en una paria, un chisme susurrado en fiestas a las que ya no era invitada. Su codicia, finalmente, le había costado lo único que realmente valoraba: la admiración de los demás. No sentí ninguna satisfacción al saberlo. Su destino ya no era asunto mío. Había cortado el cordón umbilical de esa familia tóxica, y su caída en desgracia era simplemente el eco de sus propias acciones, un eco que ya no podía alcanzarme. Hoy, 6 meses después, vivo en un pequeño apartamento en Fort Lauderdale, con vista al mar. Es un espacio modesto, con muebles que he elegido yo mismo y paredes que he pintado de un color que me trae calma. Cada mañana me preparo un café y me siento en el balcón a ver el amanecer. El aire salado se siente limpio, nuevo. No hay ecos de discusiones, ni la sombra de la codicia. Solo estoy yo, el sonido de las olas y una paz que nunca creí posible. Comencé a trabajar como diseñador gráfico independiente, un sueño que había pospuesto por mucho tiempo. Estoy construyendo una vida que es silenciosamente mía, ladrillo a ladrillo, tal como mi madre hubiera querido. A veces, en la quietud de la noche, siento su presencia, no como un fantasma del pasado, sino como una brisa cálida que me impulsa hacia adelante. La vieja caja de madera de mi abuelo está en mi estantería. Está vacía ahora. Su propósito se ha cumplido. A veces la abro y paso los dedos por los tallados, y entiendo el verdadero legado que mi madre me dejó. No fue la casa ni el dinero, fue la lección final, que el amor verdadero no encadena, sino que te da las herramientas para ser libre. Me enseñó que la dignidad no se negocia y que la paz interior es el único patrimonio que vale la pena proteger a cualquier costo. No gané una batalla contra mi suegra, gané la batalla por mí mismo. Y esa victoria, silenciosa y definitiva, es el verdadero tesoro que guardaré por el resto de mi vida. Hecho el recuento, perdí una esposa y una casa, pero recuperé mi alma, y eso, lo sé ahora, fue un intercambio justo. Al mirar atrás, a todo lo que sucedió en esas 48 horas que cambiaron mi vida para siempre,
Entiendo que la lección más grande no llegó con el sonido de la puerta cerrándose detrás de Eva y Mónica, ni con el cheque que me entregó el señor Ramírez. La verdadera lección se ha ido revelando poco a poco, en el silencio de mi nuevo hogar, en la calma que ahora siento al despertar. Y es una lección que siento la necesidad de compartir con ustedes, porque sé que, lamentablemente, mi historia no es única. Hay muchas formas de duelo y a veces el dolor más grande no viene de la pérdida de quien se ha ido, sino de la traición de quienes se quedan. Lo que aprendí ese día, en medio de la humillación más profunda, es que la verdadera fuerza no hace ruido. Yo pasé años creyendo que para ser fuerte tenía que levantar la voz, que tenía que ganar discusiones, que debía imponer mi punto de vista. Mi suegra, Eva, era el epítome de esa falsa fortaleza, ruidosa, dominante, agresiva. Pero mi madre me enseñó, con su último acto de amor, que la fuerza real reside en la calma, en la preparación silenciosa y en la defensa inquebrantable de tus límites. No se trata de gritar más fuerte que el otro. Se trata de construir un muro de autorrespeto tan sólido que sus gritos simplemente reboten y se pierdan en el eco de su propia toxicidad. También aprendí una verdad dolorosa sobre el amor y la lealtad. A veces, la persona que amas se convierte en un puente para que otros te hagan daño. Mónica no era malvada, pero su debilidad, su incapacidad para defender nuestro espacio, nuestra familia, fue tan destructiva como la malicia de su madre. La traición más dolorosa no siempre es un acto deliberado, a veces es una omisión, una serie de pequeñas rendiciones que terminan por entregarte al enemigo. Y la lección aquí es brutal, pero necesaria. No puedes construir un futuro con alguien que no está dispuesto a protegerte en el presente. El amor no es suficiente si no viene acompañado de lealtad y coraje. El verdadero legado de mi madre no fue la casa en Coral Gables. Ese era solo el vehículo. La verdadera herencia fue la caja de madera, y no por lo que contenía, sino por lo que representaba. Representaba la previsión, el cuidado y, sobre todo, el permiso para elegirme a mí mismo. Me dio las herramientas no para ganar una batalla por una propiedad, sino para ganar la guerra por mi propia paz. Me liberó. Y esa es la herencia más valiosa que un padre o una madre puede dejar. No las posesiones materiales, sino la sabiduría y los medios para que sus hijos puedan forjar su propia felicidad, libres de cadenas tóxicas, incluso si esas cadenas llevan el disfraz del amor familiar. Si estás pasando por una situación similar, si te sientes invisible, humillado o atrapado en una dinámica familiar que te está robando la energía y la dignidad, quiero que escuches esto. Tu paz no es negociable. Tienes derecho a trazar una línea en la arena. Tienes derecho a proteger tu corazón, incluso de las personas que se supone que deberían cuidarlo. No necesitas gritar, no necesitas pelear en sus términos. A veces, el acto más poderoso de amor propio es un no silencioso, una puerta que se cierra con calma o dos palabras simples como vendido, váyanse, que redefinen tu mundo y te devuelven el control de tu propia vida. Este canal existe para contar historias como esta, para dar voz a aquellos que han tenido que luchar batallas silenciosas contra la injusticia, especialmente dentro de la familia, porque saber que no estamos solos nos da fuerza. Si te sientes cómodo, comparte una parte de tu historia en los comentarios.
No tienes que dar detalles, solo hazle saber a los demás que entiendes, que has estado ahí. Construyamos juntos una comunidad donde el respeto y la dignidad sean los cimientos, un lugar donde podamos sanar y aprender unos de otros. Y si esta historia resonó contigo, si crees en el poder de reclamar tu propia paz y en la fuerza silenciosa que todos llevamos dentro, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hay muchas más historias que necesitan ser contadas, muchas más lecciones que podemos aprender juntos en este camino. Gracias por escucharme, por ser testigo de mi viaje. El camino hacia la sanación es largo, pero comienza con un solo paso, el de elegirte a ti mismo.